En algunos momentos de nuestra vida, el ego, manifestado por ejemplo a través de la arrogancia, es necesario porque estás justo en el momento en el que tienes que competir, demostrar, lograr, ganar. Fíjense que hoy viene un tema que la primera vez que yo lo escuché hace muchos años, me dejó así como medio pensativo y de quien lo escuché me generó un poquito como de alergia y ahora entiendo por qué, ahorita lo explico. O bueno, lo voy a explicar una vez. O sea, por alguna razón, ya les he dicho que yo me he metido a estudiar temas sistémicos y cuando estudias temas sistémicos, pues de repente como que entro en la conciencia de que todos somos un sistema compuesto por partes. Síganme tantito porque voy a decir algo complicado. Cuando uno entiende que todos somos un sistema y estamos formados por partes, por lo tanto, como que hay que cuidar las posturas que fragmenten la identidad del sistema o polaricen los elementos dentro del sistema. Esto es bien polémico porque entonces podríamos decir que yin-yang, esto es lo más simple, ¿no? Sí estamos compuestos de polaridades, o sea, de repente sí soy muy tranquilo, pero de repente soy muy acelerado y luego de repente soy efusivo, pero de repente soy depresivo, de repente soy arrojado y luego soy indeciso. Está bien las polaridades. Lo que no me gustó cuando conocí este tema por primera vez, que es el ego, ahí está el tema, el ego. Suena a marca, suena a eslogan, suena como a taller psicológico, suena como a tarea, pues. Cuando me presentaron el tema del ego, por primera vez me lo presentaron de una forma un poquito belicosa. O sea, como que la postura era hay que dominar al ego, hay que acabarse al ego, hay que vencer al ego, hay que resistirse al ego, porque el ego te va a querer llevar, el ego, no el ego. El ego te va a querer llevar a un cierto lado, pues. Algo en mi panza no me hizo sentido y dije yo, no es posible que como seres humanos estemos compuestos por polaridades contra las que hay que pelearnos. Lo sigo creyendo. Entonces, primer mito que quiero dejar así como en el suelo antes de entrarle al tema, porque ya que le entra al tema, va a quedar en claro que sí hay tarea para trabajar por el asunto del ego, pero desde una óptica compasiva y de inclusión. Está de moda. Compasiva y de inclusión. O sea, híjole, está bien raro otra vez esto que voy a decir. En algunos momentos de nuestra vida, el ego, manifestado por ejemplo a través de la arrogancia, es necesario porque estás justo en el momento en el que tienes que competir, demostrar, lograr, ganar. Porque si tú le entras así como medio místico en cierta etapa de tu vida de no me importa el resultado, no importa competir, pues te lleva a la tristeza, O sea, simple y sencillamente socialmente te va a costar 5 veces más lograr algo. Pero quise comenzar con esta primera reflexión porque pues hago la confesión de que a mí en la panza me hizo ruido de que hay que pelearse contra el ego. Yo creo que más bien hay que caminar junto con el ego, observar e integrarlo. Y lo que te ofrezca como alternativa el ego, pues ponerlo al servicio de tus prioridades, tu momento de vida y con conciencia. O sea, cuando tú estás consciente que de repente lo que te mueve es una agresividad tal, pues nada más date cuenta, ¿no? Porque pues es la historia que ya les he contado del gurú y el ciudadano normal. O sea, la diferencia está en date cuenta. Porque si tú en una junta de trabajo opinas con ganas de descalificar a tu compañera, compañero, pero porque es una forma que tú te cuentas el cuento para sobresalir y ser visto o ganar puntos dentro de tu estrategia que estés teniendo, pues no está mal el fin, que es pues lograr ser visto, lograr un objetivo y lograr posicionarte. El medio, pues nada más date cuenta, porque si te pasas, pues estarías abusando del bullying, de la burla, la descalificación, la comparación o alguna otra cosa. Entonces, si el ego es el tema, le tengo que decir diferente, porque está sonando el ego. Pero si ese es el tema, primera reflexión. Yo invitaría a que no nos peleemos contra esta instancia. No nos peleemos. Hay que conocerla, reconocerla, abrazarla y con conciencia diferenciar cuando los verbos, movimientos y energía de este ego
nos lleven a no necesariamente cosas trascendentes, gozosas, colaborativas, sanas, útiles, funcionales, bueno, pues entonces, pues hazte cargo de eso, ¿no? Cuando circunstancialmente sí te ayude y te sirva para algo en eso, mientras no sea todo lo otro, ok, fine, entonces no pasa absolutamente nada. Entonces, si el tema es ego, me gustaría hoy compartirles como 3 buckets, 3 pedazos. Qué raro, siempre 3, pero ahí van 3 pedazos. No voy a cerrar esta vez con recomendaciones, porque ahorita junto con el equipo estábamos platicando que como que este tema vale la pena dividirlo en 2 o 3 o no sé cuántos, pues. Porque este tema de un ego mal trabajado, pues te puede llevar a muchas cosas disfuncionales, ¿eh? Al grado tal en una incapacidad de amar, por ejemplo. Porque, a ver, para los que se engancharon con esto que acabo de decir, o sea, ego y egoísmo están cerca y egoísmo es pensar en mis fines a costa de lo otro, a costa del otro. Entonces, cuando desapareces el fin mayor y el lugar del otro, entonces ya puedes entrar en un mundo como de manipulación, de utilitarismo. Entonces, híjole, habría que cuidar porque de repente hay talleres, libros, podcasts que están así como empujando el asunto del amor al propio, el amor propio, el amor a uno mismo. Sí, siempre y cuando no nos desconectemos de que estamos en un mundo social, en un contexto y que la capacidad de amar y compartir también es una forma de salud mental y es una forma de salud en la inteligencia emocional. Entonces, primera reflexión, postura personal, con todo respeto, coincidan o no, no hay que pelearse con esta instancia que es el ego, sino conocerla, con compasión abrazarla y ahora sí entrarle. ¿Okay? ¿Cuál es el primer pedazo de 3 que me gustaría decirles? Es un poquito de historia. A lo mejor para algunos va a estar medio aburrido, pero para otros va a ser cápsula cultural, ¿no? Dentro de esta cápsula, pues. Ego en latín significa yo. Eso significa. Y es una instancia que acuñó muchos autores, psicólogos, filósofos, sociólogos, han acuñado este concepto de ego o yo. Sin embargo, vamos a darle crédito a uno de los que le dio como una estructura conceptual robusta, importante, pero síganme porque no los quiero enredar así como con clasecitas psicológicas. Sigmund Freud, que tenía conocimientos de neurología, de física, de sociología, era un tipo culto, era un tipo que sabía como de varias cosas. Y luego miembro de la comunidad judía, pues no, pues estaba cerca del mundo del conocimiento y las letras, pues. Entonces, él agarra un modelo mecánico para explicar la estructura de la personalidad y dijo que el aparato psíquico, o sea, el aparato psicológico de un ser humano está compuesto básicamente por 3 instancias y 3 niveles. Síganme, parece clasecita y ya me remonté cuando era teacher, pero no se les va a olvidar. 3 instancias. Está la instancia de el super yo, que es una instancia de repente consciente, preconsciente y consciente, que es en donde están todas las reglas, normas, deberes y toda la parte de la conciencia correcta, moralista, que educa. Ese es el super yo. Después tenemos el ello, que es toda la parte impulsiva, instintiva, básicamente inconsciente y que está al cargo de toda esta parte, la palabra más correcta es primitiva, como si yo no tuviera freno, si yo no tuviera filtro, ¿qué querría hacer y qué haría? Bueno, ese es el ello en plena expresión. Cuando somos niños somos básicamente puro ello, pero entramos por ahí entre los 3 y los 5 años, ya lo dije en un mensaje anterior, y empiezan las reglas, de eso no es correcto, y cuidado cuando cruces la calle, y así no se contesta. Entonces aparecen todas las normas sociales a través de introyectos y creencias, a través del super yo, diciendo lo correcto, desde la referencia de nuestros papás, por cierto, porque luego ya salimos de esa estructura y uno dice, ¿quién dijo que no era correcto eso? O sea, bueno, pues desde tu historia, ¿no? Y si me están siguiendo, entonces está como el moralista y está el instintivo primitivo y la instancia que está al centro, que regula la relación entre las dos, es el yo. Entonces el yo es una instancia que si está sana y bien desarrollada, sabe calibrar entre lo que quisiera hacer sin freno, según lo que siento y se me antoja,
contra el deber ser las morales, la moral y la realidad del contexto particular, y por lo tanto elijo, hago el discernimiento y encuentro la mejor manera de expresarlo. Está complicado, pero está bueno, ¿eh? O sea, el aparato psíquico, por eso de ahí Freud brincó y dijo que neurosis y psicosis, la gran diferencia es que la neurosis tiene que ver con un asunto de una lucha consciente, permanente, con un cierto grado de angustia entre el superyo y el ello, entre el consciente y el inconsciente, pero hay algo de angustia, por eso todos estamos de alguna manera neuróticos y tenemos algo de tensión, pues por esta dinámica de esta mecánica que acabo de explicar, es normal, porque esto es fluctuante, pues no es que hoy amanezca con el yo súper en centro y que ya son amiguitos las tres instancias, son polaridades por definición. Y la psicosis, por definición en salud mental, es cada vez un funcionamiento menos presente y en algunos casos bastante ausente del yo. Porque el yo tiene el sentido de realidad. Y grábense esto, por favor, porque la capacidad de ser objetivos en el análisis de una situación es parte de la salud mental de una persona con un ego bien trabajado. O sea, si no es posible que tú te des cuenta que no cantas nada bien y te la creas que cantas muy bien y presumes que cantas bien, pero es un problema de percepción terrible porque la objetividad se te perdió. Y es gente que tiene, dicen ellos o ellas, sobreestima. No tienes baja autoestima, no tienes autoestima, tienes sobreestima. Pero en algún sentido esa sobreestima de un ego presente, ya lo estoy conectando, pues es una incapacidad para observar con objetividad lo que la realidad te está ofreciendo como algo concreto. Si no percibes que ofendiste con un comentario y tú crees que fue una broma chistosa, pues a lo mejor está faltando un poco de humildad, un poco de sensibilidad, un poquitito más de observación como para decir, o sea que sí me pasé tantito, sí te pasaste y no tantito, o sea, sí te pasaste pues. Entonces, primer reflexión conceptual. El yo tiene que ver con esa instancia que viaja entre estas dos polaridades y encuentra la mejor manera de integrarlas para expresarse funcionalmente en la vida. Eso es como una manera correcta, sana, bien de usar el yo. Segundo comentario anecdótico, perdón, pero esto va a ser bastante más anecdótico que concreto y práctico, pero tiene conexión porque si hacemos capítulo 2, pues ahí vamos a desarrollar algunas tareas particulares. Creo que lo último sí va a tener algo práctico, pues. Pero lo segundo, a ver, empiezo con una reflexión de Nietzsche y Jung también acuñó una reflexión parecida. Síganme tantito, por favor. Cuando somos niños inconscientes, yo ni siquiera sé quién soy y realmente soy por efecto de lo que eligen por mí. ¿Ok? Ni me di cuenta. Pasan los años, entonces el niño se define por sí mismo en función de lo que otros le dicen quién es. El niño o la niña lo adopta y dice, soy lo que dices que soy. Lo adopta. Y eso le dura durante la niñez. Entra la preadolescencia, adolescencia, y ahí entra en una primera etapa de confusión y empieza el procesito de decir, no sé quién soy, lo que me han dicho que soy no necesariamente soy, y ahora que estoy con amiguitos y amiguitas descubro que hay otras formas de ser, entonces estoy en construcción y en confusión. Entonces la identidad empieza a descomponerse para recomponerse. Salimos de la adolescencia, entramos en la juventud temprana y entramos en una serie de esquemas, expectativas y estereotipos sociales. Y ahí es muy importante que el trabajo de la adolescencia se concentre en que el adolescente se conozca, elija y mueva el músculo del discernimiento. Porque si no elige, simplemente va a adoptar por ósmosis, por influencia, por reconocimiento, por aceptación o por apego, lo que la vida le vaya llevando y se la va a creer entonces que es el futuro empresario exitoso, cosa que no era necesariamente lo que había elegido, pensado o a lo que le daba importancia, y eso a veces lo que provoca es que después de 25 o 30 años de carrera, la persona se cuestiona, entonces, ¿dónde me perdí en el camino de mi búsqueda? Porque entendí que yo era la mujer exitosa, brava, agresiva, emprendedora, cuando no necesariamente era mi búsqueda.
pero desde el punto de vista de autoconcepto compré eso, me funcionó, me llevó a un cierto grado de éxito, por lo tanto entonces lo adopté por alguna razón durante todo ese tiempo. Pasamos esa juventud y llegamos a una madurez y llegamos a una adultez ya posterior, y por ahí de los 35, 45 aparecen preguntas un poquito más severas, porque es cuando uno dice, bueno, ¿qué he estado haciendo en los pasados 20 años? ¿No? Con mi proyecto de vida, con mis sueños, con mis prioridades. Y en teoría, diría Erickson, que deberíamos irnos desprendiendo de muchas de esas expectativas y encontrar cosas cada vez más simples. Ahí es en donde, si vives una evolución de etapas más o menos sana y funcional, pues deberías de llegar a una edad ya madura, pre-vejez, vejez, vejez profunda, con sentido del humor, con autonomía, con libertad, con humildad, con capacidad de admiración. Si no estás trabajada en este camino y el ego te dominó, es probable que llegues a esas etapas últimas con soledad, con amargura, con enojo, con desgaste, con tristeza, con sinsentido. Eso está complicado, porque está bastante estudiado que la gente que no se prepara en este ciclo de vida y no hace un trabajo de autocompasión al ego, entonces puedes terminar realmente con vacíos serios, porque el ego, una de las funciones del ego mal trabajado es decirte que eres tu profesión, eres tu apellido, eres tus bienes, eres tus logros. O sea, la identidad se convierte en el quehacer más que en el ser. La identidad se convierte en el tener más que en el ser. La identidad se convierte en el lograr más que en el ser. Entonces, logros, apellido, imagen, pertenencias, le dan sentido y construcción a tu identidad. Pero ¿qué pasa cuando eso termina o acaba? La salud empieza a deteriorarse al paso del tiempo. El dinero, si te fue muy bien, entre comillas, pues bueno, quizás siempre te va a acompañar, pero ¿y si no qué? El apellido y la presencia de seres queridos también. Entonces, como que es muy importante observar cómo en esta construcción del yo, ya lo conecté, cómo la construcción del yo ojalá nos lleve a un regreso, como diría Nietzsche, lo voy a decir bien poético, a un regreso a la inocencia por elección. Un regreso a la inocencia por elección. Porque al paso del tiempo la docilidad aumenta porque ya no estamos tan aferrados al control como cuando muy jóvenes. Ahora, insisto en lo que dije al principio. Ciertas manifestaciones del ego en ciertos momentos de vida son no solo necesarios, son funcionales, son útiles. O sea, te agregan valor y te sirven para cosas muy concretas. Nada más date cuenta. Porque tú que nos estás escuchando y siguiendo, pues habría que preguntarte en qué momento de vida te encuentras. Y dado eso, en qué momento de vida te encuentras, pues entonces cómo te relacionas con el ego en consecuencia. Si no los he enredado con todo este rollo, me gustaría cerrar esta primera parte con verbos relacionados con el funcionamiento del ego. A ver, verbos que le encantan a un ego obscurito, poco trabajado, poco desarrollado, es demostrar, competir, ganar. Demostrar, competir, ganar. Son verbos que le encantan a un ego poco trabajado. Y eso te lleva a otra serie de cosas, porque si estás montado en el verbo de ganar y competir, pues lo puedes hacer a costa de la colaboración, a costa de que no te muestres vulnerable, a costa de que no ames ni cedas, a costa de que no escuches ni entiendas, a costa de que seas egoísta y a costa de los demás lograr lo que tú te propones para ti mismo o para ti misma. O sea, son verbos que están muy de la mano de un ego poco trabajado, o un ego un poquito oscuro, o un ego que no ha evolucionado y que está bien. O sea, cuando yo me encuentro en la adolescencia y estoy peleando, o en la juventud, o en una juventud temprana y estoy peleando por lograr grandes cosas, pues por supuesto que tengo que tener arrogancia y arrojo y capacidad de competir. Está bien, no pasa nada, pues está bien. Nada más date cuenta, o sea, tú no eres necesariamente el resultado. El resultado no solo proviene de tu esfuerzo aislado
Y tus logros no te definen per se, dicen algo del rol que tú estás ejerciendo, pero no te definen per se. Porque a ver, la doble cara, y con esto ya voy terminando los verbos, pues. Si tú ligas que tu identidad y tu valor está en función de tus logros, entonces la fórmula está entrampada, porque si los logras resulta que más soy mientras más logro, porque entonces más valgo. Pero eso te hace terriblemente vulnerable de fondo, porque si no lo lograras, pues eso te puede hacer quebradizo, pues. Entonces no estamos preparados ni para el error, ni para fallar, ni para la incertidumbre, ni para la indecisión, ni para la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, verbos relacionados con un ego poco trabajado tiene que ver con competir, con ganar, con demostrar. Verbos asociados con un ego en evolución que está caminando y que está más o menos así como desatorándose, pues es contribuir, contribuir más que demostrar, más que ganar o competir, colaborar. Y por último, más que el logro y el valor que le damos a los resultados, pues es encontrar un fin mayor. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que hacemos puede conectar con un propósito mayor, con un fin mayor, de que hay una cancha mucho más grande que eso particularmente, yo creo que eso nos da un poquito más de libertad y un poquito más de fluidez. Cierro con una reflexión que le hemos platicado aquí en otras ocasiones. Parece que el tema de la ansiedad sigue todavía como muy presente en nuestra sociedad ahorita. Y uno de los rasgos que están ligados a la ansiedad es la necesidad de tener control. Un ego poco trabajado está súper orientado a un control a veces caprichoso de que porque muevo A sucede B. Entonces hay una como linealidad caprichosa entre que yo tengo el control de las cosas que suceden por completo en mi vida, a mi plan y a mi antojo. Y eso al paso del tiempo no necesariamente es así. El resumen, que lo dejo así como título para un próximo capítulo, sería uno de los antídotos principales sería el autoconocimiento y la humildad. El autoconocimiento y la humildad están de la mano, porque humildad en pocas palabras tiene que ver con reconocer que soy lo que soy y que no soy lo que no soy. Y el autoconocimiento es la base para no perder objetividad de este yo, que al perderse en el camino, pues genera un ego poco evolucionado y que nos mete en esas trampitas de creérmela, ganar, lograr a costa y a pesar de lo que sea. Bueno, pues ahí está. Yo creo que es un tema para seguirlo masticando. Queda tarea y nos vemos en la próxima para ver si lo aterrizamos con algunas tareas todavía más concretas. Que estén súper. Nos vemos.